Muy buen día tengan todos. Vamos a desarrollar un ejercicio correspondiente a lo que es el desarrollo de interfaces gráficas de usuario en MATLAB empleando la herramienta de guía. Vamos a realizar un ejercicio que se encuentra en este texto, desarrollado en el evento Conactec 2002. Entonces, agradeciendo tanto al instructor como a las personas que colaboraron en el desarrollo de este texto. Como les mencionaba, la primera parte del texto corresponde a una introducción donde se va a dar un poco, o se va a hablar un poco de todos los elementos que hacen parte de la herramienta Guide, ¿cierto? En principio se muestra cómo invocar a la herramienta y luego se muestran dentro del editor como tal eh, cuáles son los elementos del menú de acceso rápido y cuáles son la paleta de los componentes. Entonces se da primero una explicación de los menús de acceso rápido. Se da un ejemplo de una interfaz gráfica de usuario y la clasificación de los diferentes elementos. Entonces vamos a clasificar en menú, en controles y en acceso, lo que llamaríamos los ejes. Luego se da información sobre el flujo de operación, es decir, cómo es el funcionamiento de la interfaz gráfica de usuario. Y luego se presentan entonces una explicación de los diferentes elementos o de los diferentes objetos que podemos utilizar, como son el texto estático, el pop-up menu, el push button, el checkbox. Todos los elementos están aquí explicaditos, entonces por favor, para que le den una lectura a los diferentes elementos. Nosotros nos vamos a ir directamente entonces a la práctica y vamos a desarrollar la práctica número 1 que se llama usando todos los ejes. Entonces la práctica nos lleva de la mano, nos lleva paso a paso con una serie de numerales. La idea es ir aplicando, ¿cierto? La mayoría de estos numerales no los vamos a hacer todos porque hay algunos que son relativamente muy sencillos y simplemente los vamos a pasar por alto. Entonces, el primer punto nos dice que invoquemos la herramienta guía desde MATLAB. Entonces vamos a MATLAB y en la ventana de comandos simplemente escribimos guide para invocar a la herramienta. Vamos a crear una guía desde cero, entonces crear una nueva guía. E inmediatamente entonces aparecerá el área de trabajo para la guía que vamos a desarrollar. Lo primero que voy a hacer de una vez es que la voy a guardar. Entonces simplemente le voy a decir Save As. Y la vamos a guardar entonces en una ubicación del computador que nosotros conozcamos. Recuerden que esto va a generar inmediatamente dos archivos y los dos archivos necesitan estar juntos para que puedan funcionar. Entonces voy a la carpeta de clases y voy a crear una nueva carpeta para esta clase. Esto lo voy a dejar algo así como clase extra. Y allí voy a colocarle un nombre. Recuerden que el nombre tiene unas condiciones, es que no debe comenzar con número, no debe tener espacios en blanco, no deben haber caracteres que no existan en el idioma inglés y no debe llamarse como alguna función o comando que ya sepamos que existe en Malta. Entonces yo simplemente le voy a colocar todos los controles. Al guardarlo, inmediatamente la figura se deberá minimizar y deberá aparecer entonces el respectivo archivo .m que lo acompaña. Recuerden que ese archivo .m lo que se genera ahí básicamente es el archivo base o el que crea, digámoslo así, MATLAB por defecto, que está compuesto por ahora de la función principal, de la función de apertura y de la función de salida o de la función de cierre. Listo. Entonces vamos a la guía a ver qué dice el segundo paso. Una vez en la herramienta, lo primero que hacemos es tirar en el área de trabajo los controles, un edit text y un static text. Y si nos adelantamos un poquitico, entonces la idea es que nos quede algo así. Entonces vamos a hacer esto. Entonces voy a el lienzo de mi interfaz gráfica de usuario y voy a colocar tanto un edit text como un static text. Simplemente doy clic sobre ellos y los desplazo en el área tanto como desee. Para ambos elementos voy a cambiar tanto el string como el tamaño de la letra. Entonces para esto voy al editor de propiedades dando doble clic en el elemento. Cambio primero el tamaño de la letra, creo que un tamaño adecuado podría ser 14 puntos. Y voy a cambiar el string
En este caso voy a quitar el string de div text a la palabra simplemente mensaje. O, perdón, escriba aquí. Cierro el editor de propiedades, dejémoslo minimizadito, yo creo que cerrémoslo. Como el texto, el tamaño de la letra está algo grande, entonces simplemente doy clic acá para agrandar un poquito. Voy a hacer lo mismo con el texto estático, entonces voy al editor de propiedades, cambio el tamaño de la letra por 14 puntos y voy a cambiar el static text. Vamos a colocar simplemente mensaje. Ok, cierro acá y ahí ya tenemos los dos elementos. Entonces vamos a continuar a ver con la guía que nos dice. Haga doble clic sobre el control del edit text y aparecerá el inspector de propiedades. En él modifique el atributo de color de fondo a color blanco. Esto ya está por defecto en color blanco, entonces no lo vamos a hacer aquí. Ya cambiamos los textos. El texto escriba aquí. Hicimos ya más ancho el control, también lo hicimos. Uno lo puede hacer por el editor de propiedades o simplemente modificando desde aquí, desde el área de trabajo. Entonces a mí me parece más sencillo hacerlo aquí, entonces lo vamos a dejar así. Tal cual, no voy a ir a modificar el editor de propiedades como tal para hacer esa tarea. Luego modifique el static text, ya lo hicimos, y ejecutemos ahora sí la guía, como dice en el punto 7. Entonces acostumbrémonos a que cada vez que vayamos haciendo cambios, entonces vamos guardando y ejecuto, preferiblemente desde donde haya hecho el cambio. Si hice el cambio desde la figura, guardo y ejecuto desde la figura. Si hice el cambio desde el punto M, guardo y ejecuto desde allí. Entonces ejecutamos, más me da su mensaje que si deseo cambiar de folder, de acuerdo a que estoy en un escritorio de trabajo actual diferente. Entonces simplemente digo que sí, que cambie el folder y entonces inmediatamente aparece aquí el elemento. Es un texto estático, entonces lo puedo, perdón, es un texto editable, entonces como su nombre lo indica lo puedo editar y puedo colocar allí lo que yo quiera. Sin embargo, como aún no tengo nada programado, pues no se hace ninguna acción. Bueno, cierro esto y entonces vamos a ver la guía con que continuamos. Ahora crearemos una función que al presionar Enter o una vez ya activo el control y presionemos fuera de él se llame. Este evento invocará la función callback. Básicamente, ¿qué es lo que se quiere hacer en estas líneas de código? Se quiere que una vez escribamos en el texto editable, ese texto inmediatamente aparezca en el texto estático. Esa tarea, como lo hemos visto en clase, pues es una tarea relativamente sencilla. Basta con leer primero lo que se escribió en el texto editable y simplemente luego mandarlo a que se vea en el texto estático, ¿sí? Entonces tenemos que definir aquí cuál va a ser el elemento como tal detonador o sobre el cual se van a realizar las acciones. El elemento en este caso es el texto editable. Entonces tenemos que ir al callback de este señor y programar allí. Para encontrar la función callback de ese señor, pues simplemente damos clic derecho sobre el elemento, vamos a la opción de View Callbacks y doy clic en Callback. Allí inmediatamente aparecemos en la función callback de ese elemento. Tenemos que programar dentro de ella. Listo. ¿Qué programación tenemos que hacer? Básicamente tenemos que leer lo que el usuario escriba ahí y luego, una vez que lo leamos, pues simplemente lo mandamos al texto estático. Recuerden que lo que programemos aquí dentro de esta función callback es lo que se va a ejecutar cuando utilicemos el elemento. ¿Cómo utilizamos el elemento did1? Pues basta simplemente con escribir en él y luego de escribir, dar clic por fuera de él o simplemente presionar enter. Cualquiera de esas dos acciones va a hacer que se ejecute la programación que tenemos allí. Según la guía, entonces lo que debemos programar es lo que se encuentra aquí, escribir el siguiente código, ¿sí? Entonces me dicen que en la variable msg voy a asignar el resultado del comando get sobre h, string. Aquí hay algo de pronto diferente con respecto a lo que vimos en clase. Si yo quiero leer el string como tal desde el elemento h, recuerden que el elemento h nosotros en este caso lo que colocamos aquí era el donde. El donde corresponde siempre a handles. El elemento del cual queremos obtener en este caso el string. El elemento en este caso es quién, pues es el mismo texto quién, editable, que tenemos que ir a mirar el nombre como tal. Ese texto, por ser el primero, lo más seguro es que se llame edit1. Lo podemos verificar aquí abajo en la parte correspondiente al tag edit1. Entonces, ¿por qué en esta guía aparece h? Si lo que vimos en clase es que se debería colocar como en este siguiente renglón handles.edit1. Lo que sucede es que en las versiones anteriores a MATLAB se permitía h
para hacer referencia a handles punto, el elemento en el cual estoy haciendo la programación. ¿Sí? Eso en las versiones nuevas de MATLAB ya no es válido h, es válido otra cosa que luego la voy a explicar. Aquí hay una explicación, entonces por favor la verifican en la guía que les envía a ustedes. Para ver estos mensajes no pueden ver la guía desde el explorador como tal de internet, sino que lo tienen que descargar y abrirlo como tal con la herramienta Acrobat de Adobe. Bueno, entonces vamos a la programación y hagamos eso. Miren, aquí MATLAB me da como una ayuda y me dice, si usted quiere obtener lo que se escribió ahí, utilice el comando get HObject. Este HObject es el que vino a reemplazar a las funciones modernas de MATLAB a la letra simplemente H. Este HObject lo que reemplazaría sería al handles.edit1. Yo no acostumbro la verdad a utilizarlo porque me parece más ir a la fija, uno acostumbrar siempre a escribir handles punto y el nombre del elemento, ya que el HObject solamente sirve para el edit 1. Si ustedes ven aquí en la guía, pues miren que aquí ya no se puede utilizar el HObject. ¿Por qué? Porque voy a hacer un set es sobre un elemento diferente al cual estoy en la función en este momento programando. ¿En qué función voy a programar? Voy a programar en la función correspondiente al edit 1. Por eso es que para el primer caso sí podría utilizar el HObject. Entonces hagamos la programación, entonces simplemente msg va a ser mi variable de salida. Voy a decirle que voy a asignarle el resultado del comando get. Recuerden que el comando get tiene dos parámetros de entrada, el donde, en este caso es en handles.edit1, y el que. ¿Qué voy a leer desde ahí? ¿Qué propiedad voy a leer de ese elemento? Pues la propiedad que se le modificó cuando el usuario escribió fue la propiedad string. ¿Listo? Luego de que se haya leído lo que el usuario escribió y quedó almacenado en la variable msg, voy a hacer un set sobre el elemento donde quiero mostrar ese mensaje, que en este caso debe ser handles. Punto, verifiquen el nombre del elemento, siempre es bueno hacerlo. Dan clic en él y miran el tag, se llama text1. Entonces handles.text1. Y la propiedad que le van a modificar, pues va a ser que, de nuevo el string. Recuerden que el set tiene tres parámetros de entrada, el donde, que en este caso sería el handles.text1, el que sería el string, y el con qué. ¿Con qué voy a modificar ese string? Pues lo voy a modificar con lo que está almacenado en este caso en msg. Entonces simplemente msg. No necesito hacer nada más. Pueden guardar y como hicieron la modificación desde aquí, ejecutan desde aquí. Entonces ya está la programación. Puedo seleccionar aquí el texto, borrarlo y copiar cualquier otra cosa. En el momento en que presione Enter, inmediatamente miren que el mensaje aparece aquí en el texto. Yo puedo cambiar ese mensaje tantas veces como lo desee y puedo también, la otra acción es dar clic por fuera. Al dar clic por fuera inmediatamente aparece el mensaje. Entonces ya tenemos la primera parte que corresponde a controlar el texto editable y el texto de tipo estático. Vamos entonces ahora a la guía. Bueno, entonces ya hicimos hasta el punto 9 básicamente. El punto 10 me dice que utilicemos un control frame en el área de trabajo, acomode los objetos de tal manera que buscan de la siguiente forma. Resulta que, como lo dice aquí, el comentario que les dejé en las versiones más recientes de MATLAB, el elemento control frame ya no existe. Ahora recibe el nombre, o sí existe, pero este tiene un nombre diferente, y recibe el nombre del panel. ¿Dónde lo encontramos? En el arreglo de los elementos en la fila 6, columna 2. Entonces lo que vamos a tirar allí es un panel. Un consejo, cierren siempre la ejecución si van a hacer modificaciones. Entonces voy y busco el panel se encuentra acá, miren, entonces simplemente lo selecciono. ¿De qué se encarga el panel? El panel es un elemento básicamente que me permite agrupar controles. Entonces tiro el panel acá y simplemente voy a colocar los controles aquí adentro que ya utilicé. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el panel? Miren que en este momento, si yo me llevo el panel para algún sitio, el panel va con los controles que tenga internamente. Entonces me permite a mí como clasificar o acomodar los controles de manera primero que les dé pues una estética, una visión un poco más elegante y que yo los pueda llevármelos ya como un grupo. El panel también tiene propiedades, entonces voy a ir a las propiedades del panel, le voy a cambiar como tal el tamaño de la letra a 10 y él tiene una propiedad que se llama el title como tal, que es el nombrecito que aparece en la parte superior izquierda. Yo le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar a esto textos, porque es el panel que contiene mis elementos correspondientes a quién, a los textos.
Entonces, si guardamos esto y ejecutamos, pues miren ya cómo aparece. Vamos a colocar el famoso hola mundo. Presionamos enter e inmediatamente el mensaje se traduce aquí en el texto estático. Bueno, continuamos entonces. Vamos a minimizar esto que de pronto. Y entonces ahora vamos a agregar al área de trabajo de nuevo un frame y en este vamos en la parte interior a colocar un slider y un edit box. Entonces debe lucir algo así. Entonces vamos a hacerlo. Entonces me traigo un panel. Recuerden que ya no hay frame como tal. Y allí internamente voy a colocar un slider. Yo lo puedo primero colocar afuera, desplazarlo afuera, luego colocarlo allí adentro. Y luego voy a colocar un edit text. Me voy a traer uno de estos mismos, lo voy a copiar y lo voy a pegar simplemente para no tener que cambiarle luego el tamaño de la letra. Lo que sí lo voy a cambiar es que el string. Y ese slider, ese texto editable, de lo que se va a encargar es de mostrarme el valor que tiene el slider. El slider, pues como su nombre lo indica, simplemente es una barrita que se desliza, la cual tiene asociado internamente un valor numérico. Voy a mover esto un poquitico hacia la derecha simplemente con las flechitas en el teclado. Tiene un valorcito de tipo quién numérico. Voy a guardar y voy a ejecutar en este momento para que observen. Entonces miren que la barra se puede desplazar. Ella internamente tiene un valor numérico, pero para poder visualizarlo, que es la idea aquí en el texto editable, pues tenemos que hacer obviamente la programación. Entonces la barrita se puede mover de esta forma, dando clic aquí en el intermedio o simplemente arrastrando la barra hacia algún punto. Entonces vamos a ver qué nos dice la guía al respecto. Bueno, aquí nos piden que utilicemos la herramienta de alineación de los objetos. Ustedes los pueden alinear con esa herramienta. Basta simplemente que seleccionen uno, dejen presionada la tecla Shift, seleccionen el otro, hagan la herramienta de quién, de alineación. Entonces pueden hacer una alineación de tipo quién, horizontal, donde se los alinee por todo el centro. Entonces listo, ya ahí tenemos la alineación, están alineados por todo el centro. Bueno, luego, entonces la idea es que al deslizar el slider, el valor de este se presenta en el edit box. Entonces vamos a hacer primero esa parte. Entonces la idea es que cuando utilicemos el slider, el elemento slider, inmediatamente su valor aparezca acá. Entonces el elemento detonante es el slider, entonces voy al callback del slider. Miren que el slider se crea como función, una función callback llamada slider1. Y lo que voy a hacer simplemente es obtener su valor. Entonces su valor lo voy a guardar en una variable que se va a llamar val con el comando get. Y recuerden el comando get, entonces sobre quién, entonces sobre handles punto, este elemento se llama slider1 y lo que me voy a traer de él ya no es una propiedad como en los casos anteriores que sería la propiedad de string, no, la propiedad que guarda el valor de este elemento, el valor que tiene la barrita se llama la propiedad value. Listo, entonces no la traemos. Ahora lo que voy a hacer es simplemente que ese valor lo voy a mostrar ahora en la caja de texto editable. Entonces le voy a hacer un set sobre quién, sobre handles.edit, que seguramente se llamará 2, pero antes de probar, pues verifiquen que si se llama edit 2, efectivamente se llama edit 2. Lo que le voy a modificar en este caso el edit 2, si es la propiedad de string, ¿y con qué se la voy a modificar? Se la voy a modificar con lo que exista en val. Aquí les recomendaría que como val es un valor numérico y lo que van a colocar en el edit 2 es un string, lo transformen a string. El comando es num2str aplicado sobre val para que se transforme aquí en a string. Entonces vamos a hacer la prueba, guardar, ejecutar y empezamos a mover la piecita. Miren que efectivamente cuando voy moviendo el slider, inmediatamente van cambiando los valores. El slider tiene un valor máximo de 1 y un valor mínimo de ¿quién? De 0. Hay diferentes pasos para mover el slider. Si lo hago desde la flechita, miren que el paso es de 0.01 en este caso. Y si lo hago aquí internamente, el paso es de ¿quién? De 0.1. Ahorita vamos a hablar un poquitico de esos elementos. Vamos bien hasta ahí entonces, listo. Vamos entonces a ver la guía que me dice. Bueno,
La guía ahora me pide que haga el trabajo contrario. Resulta que si tenemos un texto aquí de tipo editable, yo podría escribir aquí un valor, el que ustedes deseen. Ustedes podrían escribir allí un valor. Y la idea es que cuando escriba ese valor y utilice el edit text, inmediatamente la barrita se desplace a esa posición. Entonces si doy punto 5 sería aquí en el medio, debería desplazarse. ¿Qué debo hacer desde el punto de vista de la programación? Lo mismo, debería que cuando se utilice el texto editable, el edit 2, leer lo que se encuentra acá escrito, lo que el usuario escribió, y convertir ese valor a numérico y asignárselo a quién, y asignárselo a el valor del slider. Entonces vamos a hacer eso. Entonces debo ir al callback de este edit. Entonces, y dentro del callback hago ese trabajo. Entonces voy a llamar la variable igual, va a ser val, va a ser lo que agarre de dónde, de handles.edit1. En este caso lo que voy a agarrar es el string. Y esto lo voy a simplemente, voy a hacer un set sobre quién, sobre el slider, handles.slider1. ¿Qué variable le voy a modificar? El valor. ¿Y qué le voy a mandar? Le voy a mandar lo que hay en val. Y aquí sí por obligación, resulta que este valor que estamos leyendo del edit1 es de tipo cadena de caracteres, string. Para mandarlo acá tengo que mandarlo como valor numérico, entonces debo convertirlo de string a numérico. Entonces debo aplicar el comando str2 num. Eso es todo. Entonces leo el valor de la caja de texto editable, perdón, este no es edit1, este es edit2, y lo mando al slider. Entonces guardamos y ejecutamos. Hacemos la prueba primero con el slider. Miren que ahí va bien el slider. Y voy a escribir aquí un valor, por ejemplo, 0.5. Y al presionar Enter, miren que inmediatamente la barrita va a la posición media. Vamos al valor máximo que es 1. Y miren que la barrita inmediatamente va al valor máximo. Vamos al valor mínimo que es 0. La barra va a 0. ¿Qué puede suceder aquí? Hay que tener mucho cuidado. Dar un valor que de pronto se salga de los límites de la barrita. Cuando presionamos el 2, inmediatamente la barrita se desaparece. Esta es la opción que hace Maldad porque es un valor superior para el cual está ajustado la barrita. Pero cuando volvemos a dar un valor que sí está dentro de la barrita, entonces inmediatamente aparece de nuevo el slider como tal. Vamos a ver qué nos dice ahora el problema. Entonces realicé pruebas con ellas, ya hicimos las pruebas correspondientes. Entonces en el punto 14 dice que supongamos que se requiere que el slider maneje un valor de 0 a 1000 y al momento de presionar las flechas de los costados varía una unidad y al presionar entre el bloque deslizante y una flecha de los costados varía 10 unidades. Para lograr estos efectos se requiere modificar las siguientes propiedades. Entonces vamos primero entonces a modificar el valor máximo. Entonces voy al slider y en el editor de propiedades simplemente busco una propiedad correspondiente al valor máximo. Aquí la pueden encontrar. El valor máximo en este caso está en 1, entonces lo vamos a colocar en 1000. Hagamos la prueba correspondiente. Entonces simplemente guardo porque hice una modificación en la figura. No se les olvide que si tienen abierta la ejecución como tal la interfaz gráfica, ciérrenla y luego ahí sí ejecuten. Entonces miren que ahora se mueve la barrita y el valor máximo ahora va a ir hasta 1000. Entonces ya logramos cambiar el valor, el valor máximo. Listo, cierren acá y miremos a ver las otras modificaciones. Ahora quiero modificar los valores entre los cuales el paso que va variando cuando doy clic o en la flecha o cuando doy clic en en el intermedio. Esto lo hago con las propiedades slider step. Entonces modifico el valor de X y modifico el valor de Y. X indica el cambio, el porcentaje de cambio al presionar las flechas y Y indica el porcentaje de cambio al presionar entre el bloque y la flecha de un costado. Entonces miren, si cuando quiero presionar las flechas de los costados necesito que varíe una unidad, necesito colocar allí en el valor del slider step de X el valor correspondiente a el porcentaje, que sería una unidad si el máximo es 1000. Entonces, ¿cuánto sería una unidad de quién? De 1000. Pues una unidad correspondería a qué porcentaje, en este caso, correspondería al 0.1%. ¿Sí? Pero como aquí no debo colocar el valor porcentual, sino el valor decimal, esto debería ir dividido entre quién, entre 100. Entonces correspondería a 0.001. Entonces vamos a modificarlo.
Entonces voy en el slider step, ¿sí? Aquí, slider step, doy clic aquí en el más para que aparezcan los valores, y en X entonces el valor sería de 0.001. Esto si lo último poner sería 1 y 2 aquí me daría 0.1. Y en Y sería ¿cuánto? Pues sería mayor, entonces sería de 0.01, porque sería 10 veces el paso que hay aquí, de una unidad con las flechitas y en el intermedio de 10 unidades. Guardamos, ejecutamos y hacemos la prueba. Entonces si doy la flechita de moverse de a una unidad, ahí está de a una unidad. Y si doy en el intermedio debería hacer un paso de a 10 unidades, 23, 33, 43, ahí está. Cuando demos clic aquí, por ejemplo voy a dar 500, inmediatamente se mueve hacia 500. Entonces ya tenemos el control con el slider. Voy a modificarle ahora el panel, el tamaño como tal del título del panel, y voy a modificarle el título, y esto lo voy a llamar como slider. Ok, cerramos y entonces ahí está, ya tenemos el slider como tal. Voy a dar un poquito el tamaño para que me quede. Listo, para que queden básicamente el mismo tamaño. Ahora, pues vamos a continuar entonces con la guía. Bueno, la guía me pide que agregue un push button, modifique la siguiente propiedad. Va a ser un botón que va a traer el nombre, el string como tal de lema. Y vamos a escribir en la función del callback de ese botón el siguiente código, que es un código que básicamente lo que me genera es un aviso de warning como tal. Por eso su nombre o como tal el código es la abreviación de las palabras warning dialog. Y aquí les dejo un comentario. Recuerden que todos los códigos son en minúscula, entonces esta W también tiene que ser en minúscula. Entonces vamos a tirar el push button. La idea es que quede así dentro de un frame. Entonces voy a colocar primero el frame correspondiente. Y vamos a tirar un push button allí. Es un push button que el string y el tamaño también vamos a cambiarlo. Voy a dejarlo en 12. Y el string le voy a colocar la palabra lema. Ok, ahí está. Y simplemente dentro del callback de este elemento, entonces voy a hacer la programación correspondiente a ese warning dialog. El comando es warn de warning y dlg de diálogo. Entonces el comando de entrada, según la guía, los parámetros de entrada para ese comando básicamente son dos. El primero es una cadena de caracteres correspondiente al lema que va a salir acá, y el segundo simplemente es el nombre como tal de la ventana de warning. Entonces vamos a colocar eso nosotros acá en la programación. Entonces les voy a dejar el siguiente lema. Eh, Les voy a dejar este lemita, y lo que les voy a poner acá arriba simplemente es un recordatorio. Vamos a guardar. Aquí todavía no he guardado el botón, listo ya, perfecto. Entonces ejecutamos desde acá. Cuando presiono el botón de lema, inmediatamente sale un recordatorio. Trabajar en los proyectos finales. Entonces espero lo apliquen. Bueno, ahora lo que vamos a agregar es otro tipo de botón. Un botón que recibe el nombre de toggle button. Ese botón es un botón, llamémoslo así, biestable, así como el botón que ustedes utilizan, por ejemplo, en el editor de texto de Word, cuando van a activar, por ejemplo, la negrilla. Ese botoncito, por ser biestable, tiene dos estados. Cuando yo doy clic sobre él, pues lo presiono. Y para sacarlo de ese estado de presión, tengo que volver a dar clic sobre él. A diferencia de este push button, el push button yo solamente lo presiono y él da un impulso inmediatamente. Cuando dejo de dar el clic, pues él se suelta.
Sí, el toggle button no, él conserva los dos estados, entonces eso es bien interesante. Entonces un botoncito que le vamos a cambiar el tamaño de la letra, entonces lo voy a colocar en 12, le voy a cambiar el string y le voy a colocar simplemente la palabra habilitar. ¿De qué se va a encargar este botoncito? Este botoncito se va a encargar simplemente de habilitarme a mí el botón del qué, del lema. ¿Cómo va a funcionar? Muy sencillo. Entonces, cuando este señor esté presionado, el botón del lema va a estar activo y cuando este señor esté sin presionar, el botón del lema va a estar ¿qué? Inactivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es este botón del lema hacer que por defecto aparezca inactivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente voy a las propiedades de él y dentro de las propiedades hay una propiedad que recibe el nombre de enable. Esa propiedad por defecto se encuentra en on, pero tiene otros estados, off o inactivo. Entonces yo la voy a colocar en off y van a ver cómo el botoncito aparentemente va a estar ahí, pero sin embargo no va a estar disponible para nosotros. Miren que aquí aparece ya como transparentoso. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y miren que por defecto el botón aparece inactivo, no se puede utilizar por ahora, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es obligar a que a partir de la presión del toggle button, inmediatamente el botón funcione. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a ir simplemente a la función callback del toggle button y vamos a darle la orden de allí de que se inhabilite o se desactive este botón. Entonces vamos al toggle button one callback y allí entonces vamos a realizar la programación. ¿Qué sucede? Como este botón tiene dos estados, entonces tenemos que definir si él está activo o no está activo. Por ahora lo único que voy a hacer es que allí voy a obligar a que cuando este señor se utilice, el botón simplemente se encuentre que activo. Esto lo hago muy sencillo, entonces simplemente cuando utilice el toggle button hago un set. ¿Sobre quién? Sobre handles. Punto. ¿Cómo se llama el botón que voy a habilitar? Este que está aquí anterior, push button 1. Simplemente yo voy a copiar esto y lo voy a pegar ahí. ¿Qué propiedad le voy a modificar al botón? El botón, la propiedad para habilitarlo, pues ya vimos que era la propiedad aquí en Enable. Y la voy a colocar en qué estado. La tengo que colocar en el estado por defecto, que es el estado de on. Entonces con esto basta para obligar a que el botón esté activo. Guardo, ejecuto y hacemos la prueba. Entonces, el botón del lema está inactivo, pero cuando presiono habilitar, inmediatamente el botón se activa y puedo llamar inmediatamente el lema. Ahora, ¿qué debemos hacer a continuación? La idea es que cuando yo vuelva a presionar el botón de habilitar, ¿sí? El toggle botón vuelva a su estado de reposo y entonces inmediatamente el botón del lema se inactive. Miren que cuando yo lo presiono, el botón sí vuelve al estado de reposo, pero el botón del lema sigue activo. Y si vuelvo y lo habilito y lo deshabilito, pues simplemente el botón del lema sigue activo. ¿Esto por qué sucede? Porque miren que yo en la programación estoy obligando a que cada vez que utilice el botón, simplemente lo que hago es colocar el push button 1 en quién, en enable. Entonces esto no está correcto del todo. Miren que en este caso yo tengo que detectar cuando el botón de habilitar se encuentra presionado y cuando no se encuentra presionado. Cuando se encuentre presionado, tengo que habilitar el botón de quién, de lema. Y cuando no se encuentre presionado, tengo que inhabilitar el botón de lema. Esto corresponde a una estructura de programación de tipo decisión. Decisión a partir de quién, de la condición de que el botón se encuentre presionado o no. ¿Cómo hacemos esto en la programación? Muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es reconocer si el botón se encuentra presionado o no. ¿Esto cómo lo hacemos? Resulta que el botón, el toggle button, tiene una propiedad value, así como la del slider, y en esa propiedad value, él simplemente me va a arrojar un 1 lógico un 1, perdón, no lógico, un 1 cuando el botón se encuentre presionado y un 0 cuando no se encuentre presionado. Entonces lo que necesito es primero leer ese estado del botón como tal. Entonces eso lo voy a llamar simplemente, lo voy a llamar bb y entonces voy a leer el valor en el cual se encuentra el botón. Este elemento se llama handles.toggleButton1. Voy a copiar aquí y la propiedad que voy a leer de él entonces corresponde a la propiedad value.
¿Listo? Ahora, una vez leído ese valor, lo que tengo que colocar es una estructura condicional, un condicional simple. Entonces, si ese valor de bebé es exactamente igual a 1, ¿qué debería hacer? Entonces debo hacer un set sobre el push button one y es que me lo habilite. Eso lo hago con este código. De lo contrario, la única opción es que bebé se encuentre en 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer si el botón no se encuentra presionado? Tengo que hacer un set de nuevo sobre push button, pero ahora lo debo colocar otra vez en cuanto. En off. Y cierro con un end la estructura de decisión simple. Entonces, leo el valor en el que se encuentra el botón. Si es un 1 es porque el botón está presionado. Entonces, obligo al botón de lema a que esté activo. Pero de lo contrario es porque no está presionado, se volvió al estado de reposo. Entonces, obligo al botón a que se encuentre inactivo. Vamos a hacer la prueba. Guardo, ejecuto. Entonces, mira, el botón de lema está inhabilitado por defecto. Cuando presiono habilitar, el botón de lema queda habilitado y lo puedo utilizar. Y al volver a presionar el toggle button, o sea, lo va a regresar a cero. Al presionarlo vuelve y ejecuta esto, pero como el valor de b va a estar en cero, miren que inmediatamente coloca el botón de lema en cuanto lo inhabilita otra vez, la propiedad de enable queda en off. Bueno, entonces ya tenemos la tercera parte como tal del... Y entonces voy a agrandar esto un poquito, al panel, le voy a cambiar el tamaño del título, de nuevo a cuánto, a 10, y le voy a cambiar el título, y en este caso esto lo voy a llamar botones. Listo. Perfecto. Vamos ahora a continuar entonces con la guía. Entonces aquí ya hicimos toda la programación. Todo lo que dicen aquí que programemos, ya lo hicimos. Miren que es el mismo get, pero recuerden que es con h. Esto debería cambiar por handles.elemento. Y ahora vamos a agregar un control de la siguiente forma. Tenemos un panel y tenemos un checkbox. Entonces vamos a colocarlos. Entonces voy a colocar un panel acá. Y vamos a colocar un checkbox. El checkbox es este elemento que tenemos aquí. Este checkbox cambiamos el tamaño de la letra, en este caso a 12. Y el string que dice checkbox, vamos a colocarle la frase verde del fondo. Listo. De una vez voy a cambiarle el título al panel y el tamaño de la letra. Esto lo voy a colocar en 10. Y el título del panel le voy a colocar checkbox. Ok. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea con el checkbox es que cuando simplemente utilice el checkbox, inmediatamente se coloque en verde el fondo de este elemento. Cuando dé clic otra vez, va a volver al color por defecto, lo que llamamos el color de fábrica. Entonces, tengo que programar esto en donde, en el callback correspondiente a dicho elemento. Lo que voy a hacer es que lo voy a correr acá un poquito y voy a agrandar. Bueno, entonces vamos al callback de este elemento y allí adentro voy a hacer la programación. Resulta que similar a como en el funcionamiento del toggle button, el checkbox tiene dos estados, o que se encuentre seleccionado o que se encuentre sin seleccionar. Cuando esté seleccionado tenemos que hacer una cosa, cuando esté sin seleccionar tenemos que hacer otra. Entonces de nuevo tenemos que implementar una estructura de decisión. Lo primero que tengo que hacer es leer el valor, igual que con el toggle button. Ese valor, si me arroja un valor de 1, quiere decir que está seleccionado. Si me arroja un valor de 0, quiere decir que está sin seleccionar. Entonces primero leemos el valor del checkbox, lo voy a llamar VC y simplemente va a ser un get sobre quién, sobre handles.checkbox 1 debe llamarse y la propiedad que voy a leer es la propiedad correspondiente a quién, al valor. Y coloco mi estructura de condicional simple. De una vez voy a colocar if else end para que no se me olvide luego. Y entonces, si el valor del checkbox es exactamente igual a 1, tengo que hacer una cosa.
De lo contrario, debo hacer otra cosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer si ese valor es igual a 1? Lo que debo hacer es cambiar el color del elemento de fondo al color verde. Si vamos a la lista de las propiedades de los elementos, vemos que el checkbox como tal, la propiedad del color de fondo es background color. Entonces simplemente hago un set, cuando sea igual a 1, hago un set, ¿sobre quién? Sobre handles.checkbox1 y la propiedad que le voy a manipular es el background color. Y le voy a colocar entonces por defecto un color. El color que le voy a colocar es el color verde. MATLAB recibe como color verde, simplemente le podemos colocar la letra G y la letra G es indicador de que es el color verde. De lo contrario, si esto no está en 1 es porque está inactivo, entonces si está inactivo yo lo debo regresar al color de fábrica. Ese color de fábrica, MATLAB recibe la palabra factory para hacer referencia al color de fábrica. Entonces, leemos primero el valor en que se encuentra el checkbox. Si es igual a 1, le coloco en color verde. Si no es igual a 1, lo regreso al color de fábrica. Guardamos y ejecutamos. Entonces, doy clic verde de fondo y miren que inmediatamente el fondo del checkbox se coloca en, ¿qué? En color verde. Sin embargo, yo quiero que aparezca todo este elemento, también el panel en color verde. Entonces, le voy a hacer un cambio al color de fondo también del panel. Entonces, basta simplemente con agregar esta misma línea de código acá y esta misma línea de código en donde acá, pero entonces ya no voy a hacer los cambios sobre el checkbox sino sobre el panel. Ahora, ¿cómo se llamará ese panel? Pues tenemos que ir acá y mirar el nombre y se llama UI Panel 4. Entonces lo hago sobre UI Panel 4 en ambos casos. UI Panel 4. Guardo, ejecuto, verde de fondo, miren que todo aparece en verde y cuando lo quite inmediatamente vuelve otra vez al color por quién, por defecto. Entonces ya tenemos el control del checkbox. Vamos a continuar con la guía. Permítame encierro este, porque ahorita va a hacer modificaciones. Entonces ahí está la verificación, él funciona y funciona bien. Ahora vamos a utilizar un control llamado pop-up menu. Entonces vamos a insertar un pop-up menu y en la propiedad de string vamos a colocar estos elementos. ¿Cuál es el pop-up menu? Es básicamente una lista, pero que no aparece directamente, sino que tengo que dar un clic para que la lista salte. Por eso se llama pop-up. Entonces vamos a colocarlo, vamos a ver cómo aparece acá. Es algo así, color de fondo de pantalla, entonces un string y aquí la listica como tal. Entonces coloco el panel primero. Al panel de una vez le voy a cambiar el tamaño como tal del título, el string. Pop-up menu. Vamos a colocar un texto estático. El texto estático les recomiendo siempre que lo tiren largo hacia abajo, que les quepa allí. Vamos a cambiar el tamaño de la letra, en este caso esto lo vamos a colocar 12 y le voy a cambiar el string. Color de fondo pantalla, ok. Una vez lo tengan allí, achíquenlo y por favor colóquenlo aquí. Listo. Y luego allí coloquen el pop-up menu. Pop-up menu simplemente tírenlo acá, lo pueden colocar allí. El control que me va a permitir cambiar el color de fondo de toda la interfaz gráfica de usuario. Vamos al pop-up menu y en el string le voy a cambiar simplemente por la lista de los elementos que quiero poder seleccionar. Entonces, según la guía, la lista corresponde a los siguientes colores: amarillo, morado, cielo, rojo, verde, azul, blanco y negro. Entonces, vamos a colocarla amarillo, morado, cielo, rojo, verde, azul, blanco y negro. Cielo, rojo, verde,
azul, blanco y negro. Ok, cierro acá. Por defecto aparece siempre el primer color. También lo voy a cambiar el tamaño, creo que 8 es muy chico, voy a dejarlo en 12. Listo. Vamos a hacer una prueba, guardemos, ejecutemos. Entonces cuando doy clic aquí en la pestañita, inmediatamente aparece la selección de los colores como una lista. Yo puedo seleccionar algún color. La idea es que cuando seleccione alguno de estos colores, inmediatamente ese sea el color que tenga la interfaz gráfica de usuario en el fondo. Entonces eso lo programamos obviamente en el callback correspondiente a ese elemento, que es el pop-up menu. ¿Cómo se llama? Pop-up menu 1, pueden ver acá. Entonces voy a los callback y voy al callback de ese elemento. Entonces aquí está el callback de ese elemento. Siempre dentro de la función callback. Recuerden que no programamos por ahora nada en el create de FCN. Todo dentro del callback. Bueno, ¿cómo hacemos con este señor? Resulta que este señor, la idea es que uno pueda saber cuál fue el objeto que se seleccionó. Entonces tengo que hacer primero una lectura del elemento que se seleccionó, el elemento como tal de la lista. A mí me podría interesar traerme entonces o bien sea la propiedad string o la propiedad value. ¿Qué pasa? Si me traigo la propiedad string, la verdad no me sirve de mucho porque es que la propiedad string me trae como tal toda la lista. Entonces yo no puedo clasificar qué fue lo que el usuario escogió. Mientras que la propiedad value sí me permite hacer esto. En la propiedad value se me entrega la posición del elemento que se escogió. Es decir, si en este caso el usuario, por ejemplo, selecciona al rojo, miren que el rojo se encuentra en la posición 1, 2, 3 y 4. Entonces, en la propiedad value se me va a almacenar el número ¿quién? 4. Siempre desde la primera en orden descendente, empezando de 1 y aumentando de 1 en 1. Entonces, la propiedad negro o el elemento negro sería el elemento de la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ahí tendríamos el elemento ¿quién? El elemento 8 como tal. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer qué fue lo que el usuario escogió. Entonces, ¿dónde lo voy a almacenar? En una variable que se llame posición y voy a hacer un get sobre quién, sobre handles.popUpMenu menu, y lo que me voy a traer entonces en este caso es una propiedad que tiene como nombre value, la propiedad como tal value. Listo. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea entonces es que cuando se seleccione uno de esos elementos, inmediatamente se cambie el color de fondo. El color de fondo, si buscamos aquí en la guía, hay un comando que es el comando whitebg para cambiarlo. Lo único que yo necesito ingresar a whitebg es una cadena de caracteres con el color. Si el usuario escogió amarillo, entonces la cadena de caracteres que identifica el color amarillo es la letra Y de yellow. Para el color morado, que realmente no es morado, sino es magenta, es la letra M magenta, cielo con la C del color cian, R del color rojo red, G green, B para color azul blue, W para white y K para el color negro. ¿Sí? Entonces lo único que debería hacer aquí es ingresar como tal uno de estos elementos. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Creen primero este vector, este arreglo como tal de cadena de caracteres. ¿Sí? Ustedes lo pueden copiar desde acá, no hay ningún problema. Y simplemente lo generan acá. Entonces hay una variable que se llama color y es simplemente un arreglo de cadena de caracteres que contiene cada una de de las posiciones. Si yo quisiera hacer referencia a la posición que escogió el usuario, yo sé que se encuentra en la variable color en la posición identificada con quién, con la variable pos. Entonces lo único que debo hacer es utilizar el comando whitebg y el único parámetro de entrada debe corresponder entonces a una de estas opciones. Esa opción, el usuario como la escogió, está en el arreglo llamado color en determinada posición. ¿En qué posición? En la posición pos. Entonces, si por ejemplo el usuario escogió la posición 4, 1, 2, 3 y 4, miren que aquí me almacenaría en pos el valor de 4. ¿Quién es color en la posición 4? Pues es efectivamente la cadena de caracteres correspondiente a rojo, red.
Entonces inmediatamente me va a colocar de color de fondo el color ¿quién? El color rojo. Y eso funcionaría para cualquier otra de las posiciones. Vamos a guardar y vamos a ejecutar a ver cómo responde esto. Entonces, color de fondo, entonces selecciono el primero, en amarillo, me está generando un error. Vamos a ver a qué puede ser el error. Yo aquí ya vi uno, y es que aquí coloqué pop-up menu, pero se me olvidó colocar el uno. Sin embargo, miremos a ver qué me dice el error. El error, para que lo verifiquen, siempre busquen el error que les muestre el nombre de su archivo, porque es que como la interfaz gráfica de usuario funciona a partir de sus funciones, el último error que les muestra es el de la función más interna. No, busquen siempre el que aparezca como tal el nombre de su archivo, que aparezca una línea y que ustedes reconozcan la línea como tal en su archivo. Esta está de acá. Entonces me dice que hace referencia a algo que no existe, que se llama pop-up menu. Claro, es que es pop-up menu 1. Vamos a corregirlo. Yo acostumbro a limpiar siempre la ventana para que no se me confundan los errores. Guardo de nuevo, ejecuto, selecciono amarillo y miren que inmediatamente el color de fondo aparece en quién, en amarillo, un amarillo raro. Morado aparece en un color magenta, cielo, el color cian, rojo, verde, azul, blanco y color negro. Entonces ahí tenemos ya el control para cambiar los colores a partir del pop-up menu. Bueno, vamos entonces a continuar con la guía. Entonces, la guía, ahora vamos a agregar un elemento correspondiente a un Listbox. Este es muy parecido al pop-up menu, lo que pasa es que ya la lista como tal no salta, sino que la lista aparece. Y vamos a colocar 3 radio button para hacer el control. Nos debe quedar algo así. Este es el Listbox, aquí vamos a tener un texto estático que diga contando, y aquí van a estar los 3 radio button. Entonces vamos a colocarlo allí. Entonces cierro este y voy a la figura editable. Entonces voy a colocar aquí el panel, un panel grandecito. Voy a las propiedades del panel, cambiarle el tamaño aquí de esta letra. Y aquí le voy a colocar radio buttons. Voy a dejar esta en mayúsculas. Me acostumbro a colocar la primera letra en mayúscula. Ok. Entonces allí adentro vamos a colocar un Listbox. El Listbox se encuentra acá. Vamos a colocar 3 radio button. Aquí están los radio button. Entonces tenemos uno aquí. Voy a copiar y a pegar el otro acá. Y voy a pegar el otro acá. Voy a mover los tres hacia abajo. Y entonces voy a colocar por último un texto estático que diga simplemente contando. Me voy a copiar uno de estos, lo voy a pegar por acá en otra parte. Le voy a cambiar el tamaño de la letra primero porque está muy grande, a 10. Y le voy a colocar cambiar el string a que diga simplemente contando. Ok, lo voy a achicar y lo voy a colocar acá. Listo. Bueno, ¿cuál es la idea? Cada radio button o la selección de cada radio button va a hacer que se muestre una lista de elementos diferentes. Entonces, el primer radio button me va a mostrar una lista con los elementos del 1 al 10, de 1 en 1. El segundo radio button del 100 al 200. Y el tercer radio button de 5 en 5 hasta llegar al 50. Entonces, cada uno de los radio button va a estar activo o inactivo, igual que como con el checkbox. Entonces, hay uno que se encuentra activo por defecto, que es el primero. O sea que por defecto la lista tiene que contener los números desde el 1 hasta el ¿qué? Hasta el 10. Entonces vamos a colocarlo así. Entonces lo primero que voy a hacer es que en el Listbox voy a manipular el ¿qué? El string, y voy a colocar la lista de los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10.
Voy a cambiarles el tamaño un poquito, los voy a colocar en 10 puntos. Miren que ya aparecen por defecto y voy a hacer que este radio button se encuentre por defecto activo. Entonces voy a la propiedad de los elementos y en este caso pues ya no corresponde a la propiedad de enable, ¿cierto? Sino que corresponde a la propiedad que, recuerden, ¿quién hace que se encuentre activo el elemento? O sea, seleccionado, es la propiedad value. Entonces voy al valor, lo voy a editar, por defecto está en cuánto, en 0, lo voy a colocar en cuánto, en 1, ok, cierro, entonces miren que el por defecto se encuentra ahora sí que activo. Vamos a verificar, guardo, ejecuto y miren que el radio button se encuentra aquí activo. Ahora, ¿cuál es la idea? Cambiar obviamente los extreme de los radio button y que cada vez que vaya seleccionando uno vaya apareciendo la lista. Aquí de una vez véase que los radio button deben ser mutuamente excluyentes. Si utilizo uno, los otros inmediatamente deben colocarse en la posición, digámoslo, sin seleccionar. No quiero decir inactivo porque eso es otra propiedad. Sin seleccionar. Entonces vamos a ver cómo controlamos eso ahorita. Entonces vengo de nuevo acá. Voy a hacer esto porque no necesito más espacio, la verdad, dentro de mi interfaz gráfica de usuario. Voy a cambiarle el string a este señor. Entonces esto sería 1 al 10. El segundo sería 100 al 200. Y el tercero sería 5 en 5 al 50. Ahora voy a modificarles a todos el tamaño de la letra porque me parece que está muy chica. Lo selecciono todo, doy doble clic y Matlab me abre el inspector de propiedades, pero solamente con los elementos que tengan en común. O sea que pues no tienen que ser todos radio button, pueden ser elementos diferentes y habrá algunas propiedades en común. Muevo esto un poquitico hacia acá. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cada vez que vaya utilizando alguno de estos elementos, inmediatamente vaya apareciendo la lista correspondiente. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, simplemente vamos a ir a la programación de cada uno de los elementos. Entonces, cuando seleccione este señor, el número 2, entonces voy al inspector de propiedades, perdón, voy al callback de este elemento. La idea es que aparezca la lista como tal correspondiente a quién, a la lista de los números desde el que, desde el 100 hasta el 200, desde el 100 hasta el 200. Entonces simplemente cuando eso suceda, voy a crear primero el vector con los datos. Y para crear el vector simplemente voy a utilizar el operador dos puntos. Entonces 100, dos puntos, en pasos de cuánto, de uno en uno hasta el que, hasta el 200. Le coloco punto y coma para que este vector no se vaya a mostrar aquí en la ventana de comandos luego. Y lo único que hago es hacer un set sobre quién, sobre la lista. Entonces sobre handles.quién, listbox, debe llamarse listbox1, si no estoy mal. Listbox1, efectivamente. Lo que le va a modificar es qué propiedad, lo que está escrito allí. Esa propiedad es la propiedad string. ¿Y con quién se la voy a modificar? Le voy a mandar entonces lo que está escrito ahora en quién, en back, como tal. Entonces vamos a hacer la prueba, a ver si funciona hasta ahí. Entonces cuando presiono acá, me está generando un error. Vamos a ver qué me dice el error. De nuevo, es Lixbox1. Me estoy... Mismo error dos veces. Vamos a verificar a ver. Ejecuto de nuevo. Y miren que inmediatamente aparece entonces la lista correspondiente. Bueno, aquí miren algo que sucede. Podría ser lo mismo para quién, para el radio button 2. Sin embargo, miren que los radio button no están siendo realmente mutuamente excluyentes. Un radio button debería poder controlar al que, a los otros dos inmediatamente. Es decir que cuando yo utilice el radio button 2, debería ser que los otros dos radio buttons queden inutilizados. ¿Cómo hago eso? Eso es a partir de otro set. Entonces sería handles punto
Entonces ya no voy a actuar sobre el Xbox, sino que voy a actuar sobre los radio button. Entonces el radio button, entonces en este caso voy a hacer un set sobre el radio button 1. ¿Sobre qué propiedad? Sobre la propiedad value. Y quiero que el valor para que quede inactivo pues lo coloque en cuánto, en cero. Y hago exactamente lo mismo. Si este es desde el radio button 2, hago lo mismo sobre el radio button ¿quién? 3. Básicamente, estas mismas líneas de código, entonces la tengo que escribir en los otros radio button para que haga el control. Tanto en el radio callback del radio button 3, pero ahora en el radio button 3 el vector empieza en 5, va en pasos de cuánto, de en 5 en 5 y va hasta el 50. Y los radio button que debo colocar su valor en 0, entonces ya no van a ser el 1 y el 3, sino el 1 y el quién, y el 2. Por último, me falta hacer esto mismo, pero ¿para quién? Para el radio button 1. Entonces voy al callback del radio button 1. En el radio button 1 el vector es desde el 1, en pasos de 1 en 1 hasta 10. Y los que voy a manipular en este caso entonces son el 3 y el quién. Y el 2 que voy a colocar su valor en 0. Guardo y ejecuto. Entonces, aquí lo tenía por defecto, o sea, tenía una ejecución anterior, por eso les digo, es mejor cerrar la ejecución anterior, vuelvan y ejecuten y él empieza como por defecto. Entonces, miren, cuando seleccione este, inmediatamente se quita o se deselecciona el radio button que estaba antes y ya puedo seleccionar cualquier otro. Miren los valores en el Xbox como tal. Bueno, básicamente entonces aquí terminamos la guía hasta donde me interesa hacerla, que era hasta el punto número 30 incluido, ¿cierto? Si ustedes quieren pueden mirar la parte 31 hacia adelante de la guía donde ya les muestran cómo hacer el control como tal de menús. Entonces aquí está la interfaz funcionando completica. Entonces podemos escribir un mensaje aquí: hola mundo. Presionamos entre, el mensaje aparece, el control del slider, y de aquí también se puede controlar. Entonces, por ejemplo, 800, inmediatamente el slider se mueve. Verde de fondo, habilitar el botón, puedo mirar el lema, ok, inhabilito el botón, cambio el color de fondo, no sea negro, rojo, blanco, y el radio button para el Xbox contando de 100 al 200, 5 en 5 al 50. Bueno, espero les sea de mucha ayuda. Muchas gracias por la atención prestada.